请看西番雅书第2章。 Leamos Sofonías capítulo 2. 请看西番雅书第2章 Sofonías capítulo 2, 第3节。 versículo 3. 西番雅书第2章第3节。 Sofonías 2, 3. 2章3节。 2, 3. 世人遵守神典章的谦卑人呐、你们都当寻求神，当寻求公义谦卑，或者在神发怒的日子可以隐藏起来。今天晚上我们要用这一节圣经来谈一谈神所隐藏的人。 A través de este versículo hoy vamos a tratar el tema las personas que son escondidas por Dios. 记得上个礼拜晚上，小弟曾经用西番雅书第1章的12节跟13节，提到在神的日子临到的时候，神要用灯巡查耶路撒冷。 Hace 2 semanas nosotros hablamos sobre el capítulo 1, versículo 12, que es que Dios registrará a las personas de Jerusalén con lámparas. 神要用人的良心，用住在我们里头的圣灵，还有用圣经当中的真理，来审判全教会所有的信徒。 Dios juzgará a todos los creyentes de la iglesia a través de la verdad de la Biblia, del Espíritu Santo y de nuestra conciencia. 要把犯罪的人，尤其是好像酒在渣子上澄清的人找出来。 Y pondrá a luz a aquellas personas que pecaron y que son como vino en su sedimento. 因为这些人自私自利， Porque estas personas solo se preocupan por sí mismos 因为这些人贪图享乐， y codician lo mundanal. 更因为这一些人只说不做。 Además, estas personas solamente hablan y no obran. 那么他们将在神审判的日子、发怒的日子里面受神的刑罚。 Y estas personas serán castigadas en el día del juicio de Dios. 这是当时神借着西番雅先知对当时的犹太人所发出的警告。 Esta es una advertencia que Dios le dio al pueblo a través de Sofonías. 那今天留在圣经里头，也是对我们末世的真信徒一个非常重要的提醒。 Y está escrita en la Biblia para advertirnos a nosotros también. 因此，我们必须要懂得，在神还没有做最后彻底巡查之前呢、也就是在神大而可畏的日子还没有来到之前呢、 Por lo tanto, debemos aprovechar estos días que todavía Dios no ha venido. 先用自己的良心，用我们里头的圣灵，用圣经的真理，好好省察自己， Para examinarnos con nuestra conciencia, con el Espíritu Santo. 让我们成为一个真正的基督徒。 Y para llegar a ser un verdadero creyente. 这是西番雅书开始第一个很重要的信息。 Este es un mensaje muy importante en el comienzo de Sofonías. 这是从消极方面说的。 Está dicho de un punto de vista más pasivo. 那么除了这个以外，西番雅书第2个很重要的信息，就是我们刚才所读的西番雅书第2章的第3节。 Además de esto, hay otro mensaje que se encuentra en el capítulo 2, versículo 3, 这是从积极方面来说的。 que es más activo. 在神发怒的日子里面，神不只要找出不法的闲杂人，同时要保护那一些肯寻求神、遵守神道理的谦卑人。 En el día de juicio de Dios, Él no solamente castigará a los pecadores, sino que cuidará a aquellos que han seguido su palabra. 神要将这些人藏起来， Dios esconderá a estas personas. 这就好像西番雅这个名字在希伯来文的意义啦， Como significa el nombre Sofonías en hebreo, 要成为神所隐藏的人。 es decir, que ese nombre significa persona escondida por Dios. 神要保守他们， Dios cuidará a estas 使 personas 他们免去一切的灾祸， para evitarles todo tipo de maldad 让他们得到永生啊！ y que obtengan la vida eterna. 这是当时犹太人在绝望当中的一线希望。 Esta es una esperanza que tenían los judíos en ese entonces. 也是所有的世人在黑暗当中的一道曙光。 Y también era una pequeña luz que
ve la gente en un mundo pecaminoso. 那更是神给每一个人一个最好的信息啦。 Y también es un buen mensaje que Dios le da a todas las personas. 只要我们肯回转归向神， Con tal de que nosotros nos arrepintamos 只要我们愿意照着这个圣经节所说的教训去做， y oramos, como dice en la Biblia, 那这个应许也要临到我们每一个人的身上。 entonces esta promesa nos llegará a nosotros. 说起来，这个西番雅先知是西西家王的贤孙呐、 Sofonías es el nieto del rey Ezequías, 他是王室的后裔啦。 o sea que es del linaje de los reyes. 但是他对当时的国家社会的罪恶一点也不隐瞒。 Pero él no escondía ninguna maldad que había en la sociedad. 对当时上阶层的罪行毫不保留的把它提出来。 Y daba a conocer también el pecado y los errores que cometían las personas de la sociedad alta. 尤其是对当时整个国家民族的危机一点也不掩饰的。 Y tampoco escondía los peligros y tapaba estos errores que cometía la gente. 他是一个相当忠实的先知， Era realmente un profeta muy fiel. 所以在西番雅书里头，短短3章提到神的日子总共有十多次啊。 Por eso, en los 3 capítulos de Sofonías, él menciona más de 10 veces del día de Dios. 他把神的愤怒还有神要降的刑罚讲得非常彻底， Él habló claramente de la ira y de los castigos de Dios, 让人听了真的会心惊胆战。 para que el hombre al escuchar esto tenga temor. 那这不是威胁，这是一种警告。 Él no estaba amenazando a las personas, sino que estaba advirtiendo. 我们请看西番雅书第1章 Veamos el primer capítulo de Sofonías, 14节， versículo 14. 请看西番雅书第1章14节。 Sofonías 1:14. 1章14节， 1:14. 神的大日临近，临近而且甚快，乃是神的日子的风声，勇士必痛痛的哭嚎。15节， 15. 那日是愤怒的日子，是极难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗幽冥密云乌黑的日子。16节， 16. 是吹角呐喊的日子，要攻击坚固城和高大的城楼。17节，我必17. 使灾祸临到人的身上，使他们行走如同瞎眼的，因为得罪了我，他们的血必倒出如灰尘，他们的肉必抛弃如粪土。18节， 18. 当神发怒的日子，他们的金银不能救他们，他的愤怒如火，必烧灭全地，毁灭这地的一切居民，而且大大的毁灭了。真的，神的日子相当可怕的。 Realmente el día de Dios es algo muy temeroso. 在这里，西番雅先知说，这是极难困苦的日子啊。 Acá Sofonías nos dice que es un día de amargura. 是痛苦哀嚎的日子啊！ Es un día donde habrá llantos y mucha tristeza. 也是荒废凄凉的日子啦。 Es el día de devastación y ruina. 那为什么会这样呢？ ¿Por qué? 因为这是神的愤怒啊！ Porque se produjo la ira de Dios. 在神的愤怒底下，全地都要毁灭的。 Y bajo la ira de Dios, toda la tierra debe destruirse. 而且要大大的毁灭，是空前绝后的毁灭。 Y se destruye todo. 那这个呢？神不只是这种的日子，不只是要应验在当时的以色列的时代了。 Estos días no solamente se cumplieron en la época de los israelitas, 这种日子更要应验在末世的世代里头。 sino que también se cumplirá en el fin de los tiempos. 有一位传道晚上他做异梦哦， Una vez un predicador tuvo una visión por la noche. 他梦到世界末日哦。 Vio el fin del mundo. 他说真的是天地大震动啊！ Dijo que era un temblor que sacudía toda la tierra. 真的山都不见了， Las montañas desaparecieron 也真的海都不见了， y los mares también. 真的众星从天上坠落下来， Las grandes estrellas cayeron sobre la tierra 整个大地起火， y todo el planeta se ardió en llamas. 他非常害怕， Tuvo mucho temor. 来不及拿家里面的东西就往屋外冲啊！
salió de su casa sin tomar ninguna pertenencia 他拼命的往前跑， y corrió hacia adelante. 但是没有料到，在他跑的时候，他回头一看呐、他看见后面一颗很大的石头朝着他一直追来了，一直滚来。 Y mientras corría se dio vuelta y vio que una gran piedra lo perseguía. 那个石头已经几乎要把他压到了， La piedra estaba tan cerca de que iba a aplastarlo. 哇！当时他吓坏了， Y él estaba realmente asustado. 吓得满身大汗哦， Además sudaba del temor. 就这样吓醒了。 Y así se despertó. 哎，后来他这样说哈 Luego nos dijo 啊，因为做了这个异梦，所以他做圣功不敢马马虎虎了。 que después de tener esta visión empezó a hacer todos los trabajos de Dios con mucha precaución. 为什么？因为末日实在太可怕。 Porque realmente el fin del mundo es algo muy temible. 虽然没有人经历过啊， Aunque nadie pasó por eso. 但是根据圣经的记载，我们可以了解到啊。 Pero según los registros de la Biblia podemos comprender. 还有一位长老他这样说， Hubo un anciano que dijo 说他每一次读完启示录，他向神祷告，只有祷告2件事。 que después de leer Apocalipsis siempre le ora a Dios y le pide dos 啊， cosas. 第一件事哦， Primero, 说主若愿意啊，不要让我遇到末日的灾难啊。 que si Dios quiere que no le deje estar cuando el mundo se destruya. 哎，早一点让我走比较好哦， Él 就早一点 prefiere- 招我回去比较好。 Él prefiere morir antes. 那第二件事哦， Y el segundo, 他说求神怜悯我啦， le pide que Dios tenga 哎 misericordia，de 我 él. 不敢像保罗哈、 Él no quiere ser como 哎 Pablo, 我只要得救就好， pero se conforma con salvarse. 哎，不敢去奢求大的奖赏啦， Él no pide grandes recompensas. 哎，只要能进天国就可以了。 Está conforme con poder entrar al 啊， reino 到将来 celestial. 到天国里面睡在走廊哦，也没关系，或者当看门的也不错啦。 Y no le importa si en el reino celestial él tiene que dormir en un pasillo o ser un guardia de la puerta. 为什么？ ¿Por qué? 因为他很怕末日那个灾难哦。 Porque tiene miedo del fin del mundo. 当然，这一些不是我们自己能决定的啦， Está claro que nosotros no decidimos todo esto, 但是至少可以让我们了解末日那个灾难的可怕是何等的可怕。 pero podemos comprender que realmente el fin del mundo es algo muy grave. 啊，不只是这样哦，更严重的是，到那个时候，没有一个人能逃脱的。 Además, en ese momento nadie podrá escapar, 你想逃想躲都躲不了的。 nadie podrá esconderse. 请看启示录， Veamos Apocalipsis. 请看启示录第6章 Apocalipsis capítulo 6, 15节， verso 15. 启示录第6章15节， Apocalipsis 6:15. 6章15节， 6:15. 地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里。16节， 16. 向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒。”17节， 17. 因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？真的，神的愤怒的大日，没有人能站得住的。 Cuando llega el día de la ira de Dios, nadie podrá mantenerse en pie, 也没有一个人能够逃得了的， nadie podrá escapar, 不管你是谁都一样的， no importa quién seas, 是君王也好，是大臣也好，是将军，是富户，是壮士也好，都一样。 ya seas un rey, un jefe militar, un rico o seas pobre. 到时候权位呢、金银呢都没有办法救人的。 En ese momento, el estatus social y el dinero no podrá salvarte. 而且更糟糕的是，到时候人想求生不得，求死也不能的。 Además, en ese momento, uno deseará la muerte y no podrá morir. 请看启示录第9章， Veamos Apocalipsis capítulo 9. 请看启示录第9章第6节， 9:6. 启示录9章6节， 9:6. 9章第6节。 9:6. 在那些日子，人要求死，绝不得死；愿意死，死却远避他们呐、这才是人类最痛苦、最可怕的一件事， Esto es lo más doloroso. 就是想求生活不了，想求死也死不了。 Es que uno quiere vivir y no puede y quiere morir y tampoco. 那怎么办呢？
Entonces 只有一个办法啦， hay una sola manera 就是要被神隐藏起来。 de escapar y es ser escondidos por Dios. 这种人才有办法得到神的保护啊！ Solamente estas personas estarán protegidas. 请看诗篇， Veamos Salmos. 请看诗篇27篇 Salmos 27, 第5节， verso 5. 请看诗篇的27篇第5节。 Salmos 27, 5. 诗篇27篇第5节， 27, 5. 因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我，在他亭子里把我藏在他帐幕的隐秘处，将我高举在磐石上了。真的在这种大灾难当中，什么都靠不住的哦。 Cuando estamos en grandes tribulaciones, nada podrá ser de nuestra confianza. 到时候只有神才是我们真正的避难所， Solamente Dios va a ser nuestro verdadero refugio. 他要暗暗地保守我们，将我们藏在他的帐幕的隐秘处啊， Él nos protegerá y nos resguardará en su morada 让我们免去一切的灾害。 para evitar que nos suceda cualquier peligro. 那这是我们在患难当中唯一的一条生路哦， Este es el único camino que tenemos en las aflicciones 也是我们在绝望当中唯一的一个希望。 y también es la única esperanza que nos queda. 所以我们对这一件事一定要非常的留意啦。 Por eso debemos tener cuidado y prestarle atención a esto. 那么我们要怎么样才能够成为神隐藏的人呢？ ¿Y cómo debemos hacer para lograr que Dios no se esconda? 俗话说，平时胜于战时啦。 Sabemos que si nos esforzamos siempre 哎 lo lograremos. 现在多一分准备，到时候你就少一分损失啊。 Si nos preparamos ahora, en un futuro estaremos preparados. 准备非常的重要啊。 La preparación es muy importante. 那西番雅书2章第3节就是告诉我们3件要准备的事情。 En Sofonías, capítulo 2, versículo 3, nos menciona 3 cosas que debemos preparar. 第一件事就是要寻求神， El primero es buscar a Dios. 第二件事要遵守神的典章， El segundo es guardar sus mandamientos. 第三件事就是要学习谦卑。 Y la tercero es buscar ser humilde. 我们在平时的时候就要努力做好这3件事情。 En nuestra vida, en todos los días debemos procurar estas 3 cosas. 到时候我们才会有救的啦。 Así seremos salvos. 那首先我们来看第一个， Vamos a ver la primera preparación. 要寻求神啊。 Buscar al Señor. 我们请看诗篇46篇， Veamos Salmos 46. 请看诗篇46篇 Salmos 46, 第1节， versículo 1. 诗篇46篇第1节。 Salmos 46, 1. 神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。再请看诗篇31篇， Veamos Salmos 31. 31篇的第2节。 Salmo 31, verso 2. 诗篇31篇第2节， 31, 2. 求你侧耳而听，快快救我，做我坚固的磐石，拯救我的保障。第3节， 3. 因为你是我的岩石，我的山寨，所以求你为你的名的缘故引导我，指点我了。可纳的后裔这样说了， Los descendientes de Coré dijeron así, 说神是我们的避难所， que Dios es nuestro refugio 是我们在患难当中随时的帮助。 y es nuestro amparo. 那大卫作诗这样说， David dijo, 说神是我的磐石， Dios es mi roca, 神是我的山寨， es mi protección 神是我的保障啊！ y es mi fortaleza. 真的，神是一切万物的根源哦。 Sabemos bien que Dios es el origen de todo. 他是我们众人的父啊， Él es el padre de los 所以我 hombres. 们本来就应该寻求神的， Por eso debemos 我 buscarlo 们本来就必须要亲近神的， y es nuestro deber acercarnos a Él. 这样神自然而然就成为我们的避难所。 Así Él será naturalmente nuestro refugio. 那可惜的是，当人犯罪以后，人就离开神了。 Lamentablemente, cuando el hombre pecó, se apartó de Dios. 人就开始凡事想靠自己啊， Entonces empezó a confiar en sí mismo. 嘿，尤其是神是个灵啊，用肉眼看不见啊。
Además, sabemos que Dios es espíritu y con nuestros ojos no lo podemos ver. 我们今天信神、靠神，必须凭信心，不能凭眼见呐、 Por lo tanto, nosotros debemos creer en Dios a través de la fe. 但是这对人来说是一个很大的考验哦， Esta es una gran prueba para el hombre, 因为人毕竟是人带着肉体啊， porque el hombre lleva su carne 所以人很现实啊， y es realista 对看不见的东西总是半信半疑的， y duda ante aquellas cosas que no se ven. 而且对看不见的东西常常是不会去重视的。 Además, no le dan importancia a esas cosas que no ven. 所以有很多人就会对神失去信心， Por lo tanto, muchas personas pierden su fe ante Dios. 甚至有一些人就会离开神去贪爱世界， Más aún, se apartan de Dios y van hacia el mundo. 然后去依靠自己，依靠偶像，依靠金钱。 Y confían en sí mismos y buscan ayuda en los ídolos y en el dinero. 可是他没有想到这一些根本靠不住啊， Pero nunca se le ocurrió que estas cosas no son confiables. 到时候还会惹神生气的， Y peor aún, provocará la ira de Dios. 会给自己带来很多的祸患的。 Y le traerá a uno mismo muchos peligros. 那这就是人遭受祸患一个非常重要的原因呐。 Esta es una de las razones por las cuales el hombre sufre tanto. 因此，人要逃避祸患，第一个首先就必须要回转回到神那里。 Por eso, para apartarse de todas estas tribulaciones y peligros, uno debe volverse hacia Dios 要做神所喜欢的事情， y hacer las cosas que a Dios le agradan 要把自己对神的信心坚持到底， y estar firmes en la fe. 而且要懂得常常依靠神， Además, hay que confiar siempre en Dios, 不只是在患难的时候哦， no solamente en los peligros, 平常的时候更重要啦。 sino que siempre. 哎，这样呢，我们才有办法在患难的时候蒙神的拯救。 Así, en las tribulaciones seremos protegidos por Dios. 那么大卫他就明白这个道理哦， David entendía esto, 而且他有亲身体验过。 además lo experimentó. 所以，当大卫要去世、年老要去世之前，他才特别叮咛他的儿子所罗门王。 Por eso, antes de fallecer, le dijo a su hijo Salomón, 我们请看历代志上， veamos 1 de Crónicas, 请看历代志上28章。 1 de Crónicas capítulo 28, 历代志上28章1 de Crónicas 第 28, 9节， versículo 9, 历代志上28章的第9节。 28:9. 我儿所罗门呐、你当认识神，你父的神，诚心乐意的侍奉他，因为他鉴察众人的心，知道一切心思意念。你若寻求他，他必使你寻见；你若离弃他，他必永远丢弃你。大卫要离世之前，他最关心他儿子的是什么？ Antes de fallecer, ¿qué es lo que a David más le preocupaba de su hijo? 不是世上的学问呐、 No era si tenía conocimientos del mundo, 更不是世界上的钱财。 menos si tenía suficiente riqueza. 大卫最关心的就是我儿子能不能认识神。 Lo que más le preocupaba era si su hijo realmente podía conocer a 懂 Dios, 不懂得甘心乐意的侍奉神？ si podía trabajar voluntariamente por Dios. 大卫说 David dijo,：“ 如果你肯这样寻求神，神就让你寻见。 si buscas a Dios, entonces Él te permitirá encontrarlo 神就会做你的保障。 y será tu fortaleza. 但是反过来，如果你离弃神，神也永远丢弃你， Pero si abandonas a Dios, entonces Él te rechazará para siempre. 这是一定的道理呀、 Esto es algo cierto. 因此，我们今天一定要记住哦， Por lo tanto, debemos recordar esto 我们现在找神，神将来才有可能找我们的。 y saber bien que si nosotros buscamos a Dios ahora, en un futuro Dios nos buscará. 我们现在认识神，将来神才会认识我们的。 Si conocemos a Dios ahora, Él también nos conocerá. 我们现在要神，神将来才会要我们呐、 Y si nosotros queremos a Dios ahora, Él también nos querrá. 我们现在在神的里面，等到患难的时候，我们就可以躲在神的里面了。 Si permanecemos dentro de Dios en este momento, cuando estamos en peligro, Dios nos protegerá. 这也是一定的哦。 Esto es verdad. 所以今天，如果我们希望将来在患难的时候能够被神藏起来， Por lo tanto,
para lograr ser escondidos por Dios, 那么我们现在就要赶快找神啊， debemos primero buscar a Dios. 要常常聚会啊， Debemos participar de las reuniones de la iglesia. 要常常读圣经， Debemos leer la Biblia 要好好祷告， y orar siempre. 要认真做圣工， Y también tenemos que trabajar por 这样 Dios. 跟神常常亲近， Así estaremos siempre cerca de Dios. 让我们成为不只认识神的人，而且是被神所认识的人。 Y no solamente conoceremos a Dios, sino que Dios también nos conocerá. 这样在患难的时候，神才会把我们隐藏起来。 Así Dios nos esconderá cuando llega el peligro. 第二件事情就是要遵守神的典章。 La segunda preparación que debemos hacer es poner en práctica sus mandamientos. 所谓寻求神，除了是要相信神、亲近神以外啊， Además de acercarnos a Dios, 寻求神也代表要寻求神的公义哦， debemos también buscar la justicia de Dios, 因为公义是神的神性啊。 porque es una característica de Dios. 所以西番雅书第2章第3节特别强调神的公义啊， Por lo tanto, en este versículo enfatiza la justicia de 这也 Dios. 是神对我们的要求。 Y es también una exigencia de Dios hacia nosotros. 请看弥迦书， Veamos Miqueas. 弥迦书第6章， Miqueas capítulo 6, 弥迦书第6章 Miqueas 6, 第8节8. ，6章8节。 Capítulo 6, versículo 8. 是人啊，神已经指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行啊。在这里说，神向我们所要的是什么？ Acá nos habla de lo que Dios espera de nosotros. 最重要的也是第一个，就是要行公义啊， Uno de ellos es practicar la justicia, 也就是为人处事必须照神的公义去做， es decir, que debemos obrar según la justicia de Dios. 这样才能合乎神的要求。 Así estaremos acorde. 那么问题是什么是神的公义呢？ ¿Y qué es la justicia de Dios? 神的公义有什么的标准呢？ ¿Cuáles son los parámetros? 神公义的标准就是神的话， El parámetro de la justicia de Dios es su palabra, 也就是神的典章。 es decir, sus mandatos. 他今天全部记在圣经里头。 Todos los mandatos están escritos en la 圣经 Biblia 的教训就是我们今天要共同遵守的标准。 y las enseñanzas de la Biblia son los parámetros que nosotros debemos seguir. 也就是所谓公义的代表。 Y es lo mismo que la justicia de Dios. 任何人不照圣经的话去做，违背圣经的教训，那就是不义的。 Todas aquellas personas que contradicen a la Biblia serán injustos. 不义就是一种罪哦。 Ser injustos es un pecado. 请看约翰一书， Veamos primero de Juan. 请看约翰一书第5章 Primero de Juan capítulo 5, 17节。 versículo 17. 约翰一书第5章17节， Primero de Juan capítulo 5, versículo 5章 17. 17节。 5:17. 凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪啊。不义的事就是罪啊， Todas las injusticias son pecado. 而罪的工价就是死啊。 Y el valor del pecado es la muerte. 那所谓的死，其实就指着被神审判，落在神的刑罚当中啊。 Acá la muerte significa ser castigados por Dios. 请看彼得后书， Veamos segunda de Pedro. 请看彼得后书的第2章 Segunda de Pedro, 第9节。 capítulo 2, versículo 9. 彼得后书第2章第9节， Segunda de Pedro 2:9. 2章9节。 2:9. 主知道搭救敬虔的人脱离试探，却把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子啊！好，不义的人，神把他留在刑罚底下，那个就叫做死啊！ La muerte significa que ser castigados por Dios en el día del juicio. 这是很可怕的哦。 Esto es algo muy temeroso. 因此，我们末世的真信徒要特别的警觉啊， Por lo tanto, nosotros debemos estar bien alertos. 绝对不要以身试法，哦，用自己的身体去试看看哦。
y no probemos cosas 认为 que 反 no 正 son 神就是爱，没 necesarias. 关系啦。认为神是爱，所以没有关系，犯罪也没关系， Y no debemos pensar de que si Dios es amor, entonces puedo pecar. 这是相当危险的啦。 Este es un pensamiento 到 peligroso, 最后只有被神弃绝啊。 porque finalmente seremos abandonados por Dios. 因此，一个信徒如果盼望在末日大患难当中能够被神隐藏啊， Por lo tanto, si nosotros deseamos ser escondidos por Dios en el fin de los tiempos, 那么他现在必须要好好的寻求神的公义， entonces ahora debe procurar la justicia de Dios. 也就是现在就要开始好好去遵守神所有的典章。 Es decir, que debe cumplir con los mandatos de Dios. 我们必须要记住圣灵对当年菲拉铁非教会的应许啦。 Recordemos la promesa que le hizo el Espíritu Santo a la iglesia de Filadelfia. 请看启示录， Veamos Apocalipsis, 请看启示录第3章 capítulo 3, 第10节。 versículo 10. 启示录第3章的第10节。 Apocalipsis 3:10. 启示录3章10节。 3:10. 你既遵守我仁爱的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你，免去你的试炼呐。这是圣灵亲自的应许啊！ Esta es la promesa del Espíritu Santo. 只要我们现在能够忍耐遵守神的道啊， Si somos constantes en guardar el mandato de Dios, 那将来在普天下的人受灾难的时候，神要保守我们免去所有的灾难的。 entonces cuando todo el mundo está siendo puesto a pruebas, nosotros evitaremos esto. 那这种人才是聪明的人， Si hacemos esto, seremos hombres inteligentes 这种人也才是有福气的人啊。 y seremos hombres bienaventurados. 第3点 La tercera preparación 就是要学习谦卑。 es aprender a ser humildes. 一个要被神隐藏的人，除了要寻求神、遵守神的典章以外啊， Una persona para lograr ser escondida por Dios, además de tener que procurar a Dios y guardar sus mandamientos, 另外还有一个非常重要的条件，就是要谦卑。 otra condición es ser humilde, 因为圣经说神是谦卑的。 porque en la Biblia nos dice que Dios es humilde. 请看诗篇， Veamos Salmos. 请看诗篇113篇。 Salmos 113. 诗篇113篇 Salmos 113, 第5节。 versículo 5. 诗篇113篇的第5节。 Salmo 113, 5. 113篇第5节。 113, 5. 谁像主我们的神呢？他坐在至高之处。第6节。 6. 自己谦卑，观看天上地下的事啦。这里说神自己谦卑，观看天上地下的事情啊， Acá nos dice que Dios se digna a contemplar los cielos y la tierra. 表示神虽然很伟大， Es decir, que aunque Dios es 他 todopoderoso 虽然是坐在至高之处啦， y aunque tiene su trono en las 可 alturas, 是我们的神，他却自己谦卑下来。 pero Él es humilde. 这是神一个非常重要的神性啦。 Esta es una característica muy importante de Dios. 因此，主耶稣在世上传福音的时候， Por lo tanto, cuando Jesús estuvo predicando en el 主耶 mundo, 稣才这样自我的介绍、自我表白。 se presentó a sí mismo. 请看马太福音， Veamos Mateo, 马太福音的11章， capítulo 11. 请看马太福音11章 Mateo 11, 29节。 verso 29. 马太福音11章29节， 11:29. 11章29节。我 11:29. 心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们的心灵就必得享安息啦。主耶稣说：“我心里柔和谦卑啊。” Acá Jesús dijo, yo soy apacible y humilde de corazón. 主耶稣其实他就是神啊， En realidad Jesús es Dios. 但是他道成肉身来到世界上，他把神的神性表明出来了。 Y al venir a este mundo dio a conocer la esencia de Dios. 他成为一个非常柔和、非常谦卑的人呐、 Y se convirtió en un hombre muy apacible y humilde. 那既然神都这样谦卑， Si Dios es así de 那 humilde, 既然主耶稣都这样谦卑， si Jesús también lo fue, 那请问我们可以不谦卑吗？ nosotros podemos no ser humildes. 请问我们哪一点可以在神的面前骄傲呢？ Y
me pregunto en qué me puedo enorgullecer delante de Dios. 绝对是不行的啦。 De nada. 因此，今天在神的面前，神希望我们怎么样呢？ Por lo tanto, Dios desea que delante de Él 就是希望我们能够像他这样谦卑啊！ seamos tan humildes como Él. 不只在神的面前能够自卑哦， No solamente debemos humillarnos delante de Dios 能够顺服神， y obedecerlo, 在人的面前也能够用谦卑束腰， sino que delante de los hombres también debemos ser humildes. 能够看见自己的软弱， Debemos reconocer nuestras 也 debilidades 能够欣赏别人的长处。 y admirar las virtudes de las otras personas. 能够看别人比自己强， Debemos apreciar más a las otras personas que a nosotros mismos. 那这种人绝对不会纷争结党的， Estas personas no tendrán conflictos 这种人更不会贪图虚浮的荣耀的， y tampoco procurarán la vanagloria. 这种人不但不会自义的， No serán orgullosos 这种人更不会自夸的， y tampoco se van a enaltecer. 他绝对不会看不惯比自己好的人。 No mirará con malos ojos a las personas que son mejores que él 他也绝对不会看不起比自己差的人 y tampoco despreciará a aquellos que son peores. 啊！那这种人在教会里面才能够真的用爱心来服侍神啊！ Solamente siendo así podremos servir a Dios con amor 他也才能够真的用爱心来服侍人啊！ y también serviremos con amor a los hombres. 那你说这种人不只是能得人的喜爱，他更能够得神的喜爱的。 Si somos así, obtendremos el agrado de los hombres y de Dios. 那这种人，你说神不会拯救他吗？ Entonces, Dios nos salvará, 一定会的。 de seguro 请 que 看 sí. 约伯记， Veamos Hebreos. 请看约伯记的22章。 Hebreos capítulo 22. 约伯记22章 Hebreos 22. 29节。约伯记， Perdón, Job 约伯记22章22, 29节。 29. 约伯记22章29节。 Job capítulo 22, versículo 29. 人使你降卑，你仍可说人必得高升。谦卑的人，神必然拯救啦。真的谦卑的人，神一定拯救的， Dios exalta a los humildes 尤其是在患难的时候， y los salva en las tribulaciones. 这绝对是真的啊！ Esto es algo verdadero. 可见谦卑不单单只是一种美德而已啊， Por lo tanto, la humildad no es solamente una virtud, 它更影响我们跟神之间的关系啊。 sino que influencia la relación que tenemos con Dios. 神特别喜欢谦卑的人， A Dios le agrada las personas humildes. 因此今天如果我们盼望将来在末日大患难的时候，能够被神隐藏起来， Por lo tanto, si realmente anhelamos ser resguardados por Dios en el fin de los tiempos, 那么我们现在在平安顺境的时候，就要先开始学习自己怎么样谦卑。 entonces ahora que estamos en paz, debemos aprender a ser humildes. 要学会把自己藏起来。 Debemos saber escondernos. 我们相信现在我们能隐藏自己， Creemos que si nosotros nos escondemos, 那将来神一定会隐藏我们。 entonces Dios nos esconderá también. 最后，我们来看以赛亚书， Por último, veamos Isaías, 请看以赛亚书26章。 capítulo 26. 以赛亚书26章 Isaías 26, 第1节到第4节， versículos 1 a 4. 请看以赛亚书26章第1节Veamos Isaías capítulo 26, 1. ，26章第1节。 26, 1. 当那日，在犹大地，人必唱这歌说：我们有坚固的城，神要将救恩定为城墙，为外扩。第2节， 2, 敞开城门，使守信的义民得以进入。第3节， 3, 艰辛依靠你的，你必保守他十分平安，因为他依靠你。第4节， 4. 你们当依靠神直到永远，因为神是永久的磐石。请跳过去看20节。 Veamos verso 20.
26章的20节， Capítulo 26, versículo 20. 20节， 20. 我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到愤怒过去了。这是一首诗歌了， Este es un cántico. 主题是为主事赖，就只有主才是我们的依靠。 Y el tema es que solamente Dios es nuestro refugio. 很感谢神啊， Gracias a Dios, 今天神用救恩当城墙来保护我们哦， Dios nos protege hoy en día con su salvación. 使我们在坚固城里面十分的平安。 Y dentro de esta salvación nosotros podemos vivir en paz. 只要我们能够坚心依靠神啊， Si podemos mantenernos y seguir confiando en Dios, 那神就是我们永久的磐石啊。 entonces Dios será nuestra roca eterna. 这是神所给我们的大恩典啊。 Esta es la gracia que Dios nos da. 因此，我们要求神帮助， Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que nos 绝对 ayude 不要在神的大恩典当中迷失了自己啦。 para que no nos perdamos en su gracia. 至少要懂得躲避神的愤怒。 Al menos debemos saber escapar de la ira de Dios. 在现在的时候，就要赶快进入内室了。 Es decir, que ya debemos entrar a nuestras habitaciones en este momento. 进入内室做什么呢？ ¿Qué es entrar a las 就是 habitaciones? 寻求神。 Es buscar a Dios. 关上门做什么呢？ Debemos cerrar la puerta también. 就是遵守神的典章， Es decir, debemos guardar los mandamientos de Dios. 保守自己的脚，站在门内， Y debemos guardar nuestros pies y permanecer dentro de la habitación. 不要受到外面世界的影响， Y no ser influenciados por el mundo exterior. 然后隐藏自己呀、 Y así escondernos. 学习谦卑。 Y aprender a ser humildes. 这样虽然到时候神要刑罚全地啊， De esta forma, aunque en un futuro Dios castigará a todo el 但是 mundo, 相信我们一定能够逃脱的， pero nosotros evitaremos este castigo. 因为我们已经成为神所隐藏的人。 Porque ya nos convertimos en hombres escondidos por Dios. 但愿圣灵常常与我们同在， Le pedimos a Dios que nos acompañe siempre 让我们明白这些道理， y que nos dé entendimiento y podamos comprender esta verdad. 趁着现在赶快寻求神， Y aprovechemos este momento para procurar a Dios, 赶快学习谦卑， aprender a ser humildes 赶快遵守神的典章。 y guardar los mandamientos de Dios. 那将来我们就是神所隐藏的人了， Así en un futuro seremos hombres refugiados por Dios. 神就是我们坚固的保障了。 Y Dios será nuestra fortaleza. 唱诗 Cantemos 51首已调。 himno 51.